En este vídeo quiero hablarte de las diferencias que hay entre las biografías, las autobiografías y las memorias de un autor. Tres tipos de géneros, que son géneros como biográficos, que hablan sobre la vida de una persona, son absolutamente fundamentales que conozcas la diferencia que hay entre ambos. Mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal líder para escritores, el canal de editorial Letra Minúscula. ¿Cuál es la diferencia que hay entre una autobiografía, una biografía y unas memorias? La autobiografía es un recuento escrito por una persona acerca de su propia vida. Como el propio nombre indica, auto, es decir, yo mismo, y biografía, pues tu vida, o sea, tú escribes sobre tu propia vida. Cubre por completo su trayectoria, desde su infancia hasta el momento en que está escribiendo. Una autobiografía narra todos los hechos relevantes de una vida de una persona, desde el principio hasta el final. Luego, en cambio, una biografía es un texto que no escribes tú mismo, sino que lo escribe otra persona y normalmente intenta ser objetiva. Una memoria, en cambio, es similar a la autobiografía en el sentido de que es un escrito acerca de la vida de una persona escrito por la persona en cuestión. Pero a diferencia de la autobiografía, la memoria solo habla acerca de un periodo particular de la vida del autor. Por ejemplo, es muy típico las memorias de los políticos. Los políticos se centran en hablar normalmente de un periodo determinado, que es cuando, por ejemplo, tenían el poder o en el camino para llegar al poder. Pero a la gente no le interesa demasiado su infancia o lo que haya quizás hecho después de salir del poder. Por lo tanto, las memorias se centran normalmente en un periodo determinado. ¿Qué es una autobiografía? Una autobiografía es leer un retrato en primera persona de la vida de alguien. Dado que la mayoría de las autobiografías detallan una vida interesante, a menudo las escriben sujetos en sus últimos años de vida. Normalmente tú escribes una autobiografía pues cuando ya eres mayor, has tenido una vida importante o relevante para los demás y escribes tu autobiografía. Hay que decir que yo diría que hay dos tipos de autobiografías diferentes. En primer lugar, tenemos las autobiografías de personas famosas, gente que ha sido muy relevante a nivel social, un gran político, un gran científico, un gran artista, y al final de su vida escribe su autobiografía. Y eso puede tener un gran interés para las personas que le siguen. Sin embargo, hay otro tipo de autobiografías que escriben personas anónimas, pero que son personas que han vivido experiencias en su vida que sí que tienen importancia social. Por ejemplo, tenemos el caso del diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank, que podemos considerar como una autobiografía, es un texto que escribió una chica adolescente cuando estaba la Segunda Guerra Mundial en marcha. Entonces, claro, esta persona no era famosa, pero sí que es representativa de los problemas sociales que había en una época y por lo tanto eso ha hecho que se convierta en un libro extraordinariamente importante. Es decir, no necesitas ser famoso para escribir una autobiografía que tenga éxito, sino que necesitas escribir una autobiografía que sea interesante para los demás porque relatas experiencias que han afectado a la vida de miles o millones de personas y muchas personas se pueden sentir identificadas con ellas. También tu autobiografía puede ser un retrato de una época determinada y por lo tanto eso puede ser muy interesante desde un punto de vista histórico. Por eso no pienses que para escribir tu propia autobiografía necesitas ser una persona famosa. Una biografía, en cambio, es un tipo de texto que normalmente van a escribir otros sobre ti. Entonces, tú no puedes escribir tu propia biografía, podrías encargársela a alguien que la escribiera, eso sí, pero eso tiene un coste muy elevado. Por lo tanto, las biografías son para personas, sí que diría, famosas o muy célebres que pueden tener un gran interés social. Por eso, una biografía es algo que tú no decides si alguien va a escribir una biografía sobre ti. Normalmente se te propone.
Alguien quiere hacer una biografía, hay biografías autorizadas y biografías que no están autorizadas. Hay biografías que se hacen sin la autorización y la colaboración de la persona que sale en la biografía. Eso evidentemente es mucho más difícil hacerlo. O de personajes históricos que ya están muertos. Por lo tanto, eso dificulta más el hecho de escribir la biografía. Luego las memorias también pueden ser muy interesantes, sobre todo si has vivido algún tipo de experiencia que te conecte con hechos que son muy relevantes o muy célebres. Si hay una etapa de tu vida que tiene una gran trascendencia social, puedes escribir tus memorias. La biografía, por lo tanto, es un relato de la vida de una persona y está escrito en tercera persona, es decir, hablas del otro. Y debería ser objetivo. Hay muchas biografías, sobre todo que tratan de políticos, que son más propagandísticas que otra cosa, para ensalzar la vida del político o para denigrarla. Pero una buena biografía debería ser objetiva y exponer hechos y luego el lector debería valorarlos. Luego presentar toda la información recogida el sujeto, la información importante de sus conocidos y de otras fuentes. Tiene que ser un tipo de texto que nos permita conocer muy bien al personaje. La autobiografía, en cambio, es un relato de la vida propia y está escrita en primera persona y es puramente subjetivo. Tú no intentas decir las cosas de una manera objetiva, sino como tú las has vivido. Ahí está también el valor de ese texto. Presenta los hechos tal y como los vivió la persona. En cambio, las memorias es un relato personal de un momento o experiencia concreta y está escrito en primera persona y también es totalmente subjetivo. En eso se parece mucho a la autobiografía. Las memorias y la autobiografía son géneros muy parecidos, porque en realidad es el escritor que habla de su propia vida, o de toda o de una parte de ella. Por lo tanto, te invito a pensar si podría ser interesante para ti escribir una biografía de alguien famoso. Si te interesa mucho la vida de una persona o de un personaje histórico y te interesaría profundizar en ella, escribir una biografía puede ser un tipo de texto que se venda mucho. Las biografías de personajes célebres tienen bastante éxito y puede ser un libro bestseller. Puedes plantearte escribir una autobiografía o unas memorias si has vivido algún tipo de experiencias, algún tipo de relato personal célebre, famoso o que te conecte con hechos que han afectado a miles o millones de personas. Las personas tienen que verse identificadas en tu vida, tienen que sentir que eso está hablando también de ellos mismos y tienen que conectar emocionalmente con tu público. Esa es la clave del éxito de una buena autobiografía o de unas buenas memorias. Gracias por ver este vídeo. Ya sabes que si quieres publicar tu libro, puedes escribirnos a contacto@letraminúscula.com. Visita nuestra página web letraminúscula.com. Nos gustaría mucho ayudarte a publicar tu obra. Suscríbete a este canal si no estás suscrito. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.